¿Cómo están postgraduantes? Bienvenidos nuevamente al módulo de decisiones financieras de financiamiento. Les habla Alejandro Fernández, su docente. Bueno, vamos a continuar a concluir la política de dividendos. También es parte de las alternativas de financiamiento que tiene una empresa y nosotros deberíamos tomar en cuenta que hay muchas empresas que van a optar por retener las ganancias. ¿Cuál sería el objetivo de retener esas ganancias? Pues obviamente el tema de poder contar con recursos que les permitan hacer nuevas inversiones, enfrentar nuevos proyectos, asegurar que haya un flujo de efectivo que sea importante, que nos garantice la operación en marcha de la empresa. En ese sentido, si es que uno puede manejar una política de dividendos que sea clara por parte de los directores, los propietarios, que la gerencia, el CEO, el chairman, ellos puedan tener claridad sobre qué van a hacer sobre sus utilidades, sus dividendos, a objeto de capitalizarse, tomando en cuenta la época en la que está atravesando la empresa. No es lo mismo una empresa que esté arrancando a otra empresa que esté en expansión, o bien otra que esté ya en un periodo de madurez y tenga que hacer un remake, tenga que inventarse nuevamente para nuevamente empezar a crecer o capaz de desarrollar nuevos canales de productos. Bueno, cuando hablamos de políticas de dividendos tenemos que hablar de la fecha en la que se van a pagar estos dividendos. También se tiene que hablar en cuáles de estas se van a activar y cuáles directamente van a registrarse a nombre de los directores, y si es que va a haber o no va a haber movimientos de las acciones para que estos sean registrados en los libros tanto de la empresa y puedan ser notariados y sean de conocimiento público, en nuestro caso en Fundempresa, ¿no? Las actas que tienen que presentar las empresas. Muy importante, se debe de definir la fecha real de pago, ¿no? Cosa de que no haya ningún tipo de problema. Sin embargo, yo aquí les presento a Warren Buffett. Probablemente es uno de los hombres más importantes del mundo bursátil, porque él siempre habla de los planes de reinversión de dividendos. Él no cree mucho en entregar dividendos e ir a invertir en otras empresas, en otras oportunidades, sino él, por el contrario, prefiere manejar su propio dinero. En ese sentido, yo he querido traer a la clase un poquito cómo es una persona que prefiere hacer inversiones a largo plazo. Esta personalidad, Warren Buffett, que participa en el Banco de las Américas, está en Coca-Cola, está en Apple, está en Visa, está en Amazon, está en McDonald's, realmente está en muchas empresas que podríamos decir que son estables, que mantienen un flujo constante, que acompañan al mercado, siempre van a estar muy cerca del beta del mercado. No corren demasiado riesgo, pero sí aseguran tener un flujo más constante. Hay un dicho en riesgos que siempre se maneja en la gestión de riesgos, que se trata de la diversificación. Bueno, Warren Buffett no cree mucho en la diversificación de una manera extrema, más bien cree que en pocas canastas deberíamos de meter muchos huevos, no al revés, de llevar muchos huevos a muchas canastas. Sin embargo, él nos da los siguientes consejos. Cuando más raro sea el comportamiento del mercado, es cuando realmente aparece la oportunidad para el inversionista. ¿Qué significa esto? De que hay que comprar cuando hay una baja, pero hay que comprar acciones de una empresa que uno entienda el negocio. Warren Buffett fue muy criticado en los años 2000 porque él no hizo inversiones importantes en las empresas de tecnología. Él pudo haber hecho y amasado mucho dinero, pero como no conocía el sector de tecnología y tenía muchas dudas sobre el futuro en cuanto a este sector, prefirió no hacer inversiones e irse más cauto por el mercado, lo cual lo dejó perderse de una buena parte de él. Sin embargo, posteriormente va a entrar muy fuerte, apoyando con una inyección de inversión a lo que es la Apple, ¿no?
sobre todo el proyecto de la Macintosh, de la Mac y luego del iPhone. Entonces creo que uno puede aprender también de eso. A veces uno quiere ir por lo seguro, piensa que no conoce el mercado suficiente y bueno, tiene derecho también a tener sus reservas. Bueno, otro tema también que recomienda, bueno, no entres en pánico si de repente alguna inversión se va desmoronando. Él llegó a perder hasta el 50% de sus millones, porque el señor no es millonario, es billonario. Él habla de trillones, ¿no? O sea, miles de billones, ¿no? Un billón es 1.000 millones, o sea, es otra escala la que estamos hablando. Él siempre piensa que la inversión tiene que ser a largo plazo. Tampoco cree que trabajar en la bolsa es un tema de estar leyendo el futuro o pronosticando cosas al azar, sino más bien cree que la ciclicidad, la economía, las lecciones del pasado siempre se van a repetir, ¿no? También algo muy importante es que tienes que hacer pocas inversiones pero bien hechas, esto ligado a la frase que les lanzaba al principio. Busca oportunidades cuando esté el ciclo bajista, ¿no? Cuando haya un bear, haya una caída. También algo muy importante es que puedas decir no, que te liberes cuando sientas que algo no está bien o no hay mucha información o hay mucha especulación. A veces es mejor no ir tan aceleradamente, ¿no? Algo muy importante es que en el mercado muchas veces hay mucho optimismo y tratan de explicarlo, racionalizarlo, y eso puede ser un grave error. Mejor hay que ir a lo seguro, en mercados que uno conoce, hay que tener cierto temor, digamos, cuando se ve algo que brilla demasiado, o al revés, ¿no? Finalmente, nunca, pero nunca debes de invertir en un negocio que no puedas entender. Creo que esas reglas de Warren Buffett es algo que nos permiten darle color a esta cápsula de la política de dividendos. Bueno, si es que uno revisa el esquema que uno maneja en cuanto a la empresa, una empresa pues siempre va a tener accionistas, ¿no? Lo podemos ver acá, uno siempre va a tener accionistas, los accionistas son propietarios de la empresa, tienen dos expectativas. La primera es que esperan que se les pague sus dividendos, esperan también que haya una generación de utilidades, que haya habido una buena gestión de utilidades a distribuir, pero esta parte de aquí, la política de dividendos, permítame cambiar el color, la política de dividendos es algo que va a permitir, por ejemplo, al gerente general trabajar con el comité, con el directorio, con el comité que maneja la política de dividendos, normalmente es conocido como el comité de activos y pasivos, donde por ejemplo si estamos encarando una época de inversión, no tiene mucho sentido hacer una distribución de utilidades, peor aún pagar dividendos, y esto se lo puede ajustar año a año en función de del movimiento que está llevando adelante la estrategia empresarial de la propia empresa. Creo que eso es muy importante de poderlo distinguir. Si nosotros por el otro lado vamos a tratar de ver dos tipos de acciones. La primera es la acción preferente. Imagínense que es idéntico a un cupón que tiene que dar una renta fija. Es algo obligatorio donde la empresa se compromete en pagar esos dividendos a pesar que la política de dividendos establezca que sí puede haber, aunque ese año hayan dicho no va a haber dividendos, las acciones preferentes sí se las tiene que cumplir. Por eso los acreedores de acciones preferentes normalmente hacen saber su necesidad de flujo antes de comprar. Sin embargo, los propietarios como tales de la empresa, de las acciones comunes, estos están sujetos sí a la política de dividendos. Normalmente si hubiera algún cambio estructural en el año, el gerente general podría llamar a una asamblea y explicarles que no va a haber distribución de dividendos, o por el contrario se va a hacer una script de acciones, vale decir que vamos a capitalizar más la empresa, se va a inyectar más capital, aunque eso de alguna manera significa que el valor de la acción
después va a bajar. ¿Por qué? Porque va a haber un mayor número de propietarios, ¿no? Por otro lado, tenemos la teoría de la relevancia, y esto es muy importante. No se olviden que la economía está manejada en base a pensamientos racionales, económicos, pero también se maneja en función a expectativas, a burbujas que se pueden dar, a percepciones que pueden tomar los agentes. Y una de estas corrientes nos la trae Gordon y Linier, que bueno, ellos dicen que hace mucho al valor de la empresa los movimientos de los precios de las acciones, ¿no? Y que de alguna manera, si por ejemplo una acción está aumentando de valor, pues es lógico que la empresa también va a aumentar. Pero ¿qué pasa cuando la empresa empieza a pagar muchos dividendos? Hay una buena distribución de dividendos. Bueno, también uno puede decir de que aparte de tener los capitales suficientes y recursos para poder asegurar la operación en marcha de la empresa, también son capaces de pagar dividendos, pues va a reducir la volatilidad de la empresa, por lo tanto va a aumentar el valor de la misma. Bueno, esta es una posición. La otra posición es la teoría marginalista, es la de la irrelevancia. Si es que quieren es ir al otro lado, donde te tratan de marcar, bueno, que no tiene nada que ver qué pasa con el precio de la acción, ya que en realidad el valor de la empresa va a estar en función de la relación entre el rendimiento y la asunción de riesgo que haga la propia empresa. Si es que tú me preguntarías cuál de estas dos teorías yo me apegaría más, yo te diría que el tema de riesgos hay que medirlos. El tema de expectativas es más difícil medirlos. ¿Por qué? Porque no hay data para hacer correr. O sea, sí creo yo de que es más importante lo de Modigliani, en el sentido de que primero hay que ver el valor de la empresa, no nos olvidemos. Se construye o se destruye valor. Eso no es una charla de café, eso es una métrica del valor de la empresa en el tiempo. Si es que hemos construido o destruido valor. Entonces, bueno, también hay que ser sinceros. Cuando Gordon y Linier lo presentan, bueno, eso era 20 años antes de que Miller y Modigliani presenten esta nueva teoría, más pensada, más reflexionada, pero bueno, yo les digo, cualquiera de las dos te sirve para tratar de leer qué está pasando con la empresa que estás recibiendo. Bueno, yo he tratado de enumerar algunos factores que puedan afectar la política de dividendos. Una de ellas son las restricciones legales, por ejemplo, que la empresa deba de cumplir en el sector que está trabajando. Ejemplo, la banca tiene que mantener un coeficiente de adecuación patrimonial, vale decir que todo tiene una relación de 10% la cartera respecto al patrimonio. Por lo menos, ¿para qué? Para asumir las obligaciones que tiene, por lo menos en una relación de 10%. Otro tema son restricciones contractuales, donde se pueda prácticamente plasmar en un contrato acordado entre partes que se restringen los pagos de dividendos, por ejemplo, empresas que están arrancando, o por ejemplo, empresas que estén tratando de posicionarse de una manera muy fuerte en el mercado, entonces deciden de que, por ejemplo, en los próximos 5 años no va a haber necesidad de distribución de utilidades. También puede haber restricciones internas, ¿no? Vale decir de que la política de dividendos, si hay un acuerdo entre los accionistas de buscar una acción de inyección de capital, entonces puede también darse ciertas restricciones donde se multiplica el número de acciones, pero no así los propietarios de estas acciones. Entonces, sí son las mismas personas, va a haber una nueva distribución de la participación por acciones, pero ¿qué se está buscando? Se está buscando contar con un mayor liquidez por parte de la empresa. También podrían haber perspectivas de crecimiento, ¿no? Encarar procesos de crecimiento siempre demanda una mayor necesidad de recursos financieros. También, por otro lado, podría haber también consideraciones de los propietarios, ¿no? Que los propietarios también pongan y plasmen en su política de dividendos la necesidad de poder contar con estas o no. Entonces yo creo que aquí ya es una habilidad del gerente general y del comité de activos y pasivos para poder llevar adelante esta política que les permita acompañar la estrategia que estén tomando. Dependerá nuevamente de la posición que tenga la empresa en ese momento. Bueno, como siempre les digo, hay momentos de entregar pepitas de oro, y para mí esta lámina probablemente es la que vale oro, ¿no?
vamos a ver qué pasa cuando los negocios maduros realizan un alto reparto de dividendos. Por ejemplo, hay una reducida necesidad de inversión en nuevos proyectos. ¿Por qué? Pues el negocio está marchando bien, pueden pagar dividendos, no hay volatilidad de las acciones, se mantiene el precio de las acciones, hay una cuenta de resultados recurrente, hay buen flujo, hay menores riesgos de caídas en la bolsa, ¿no? Entonces yo creo que estos elementos son vitales. Por el otro lado, empresas que estén en crecimiento, ahí sí la distribución de dividendos puede ser incierta, incluso hasta de escasa retribución. Sin embargo, va a haber una gran necesidad para enfrentar recursos, por eso no pueden distribuir sus utilidades. Puede haber diferente variabilidad de resultados porque no hay certidumbre, y de alguna manera estas empresas que están arrancando también se las percibe de alto riesgo. Entonces son temas que hacen que los accionistas más bien realicen un requerimiento de capital económico, pero no a través de generar nuevas acciones, sino por el contrario, de asumir de que está en un proceso de crecimiento la empresa y que no está en condiciones de repartir dividendos. Por el otro lado, si encontramos, por ejemplo, algunas ventajas, digamos, que podríamos decir, bueno, una empresa que no reparte sus dividendos, ¿qué significa? De que puede seguir creciendo a su ritmo. ¿Por qué? Porque el dinero que genera en su flujo es suficiente. También una empresa, por ejemplo, que paga dividendos, pues va a generar mayor confianza en las empresas a partir de los accionistas, ¿no? Esto siempre viendo el futuro. Ahora, no te olvides algo, si se pagan buenos dividendos, es muy difícil que los propietarios de esas acciones decidan venderlas, porque si les están pagando dividendos, la empresa es estable, ¿cuál sería el motivo o lo atractivo de deshacerse de estas acciones? Bueno, aquí viene algo que para mí es muy importante que ustedes lo marquen, es una pepita de oro. De hecho es una pregunta que va a entrar, digamos, en el examen, donde hay que tener mucho cuidado cuando el dividendo es muy alto. Si el dividendo es muy alto, automáticamente, ¿qué significa? Que el valor de la acción cayó. Yo les voy a dar un ejemplo acá. Imagínense que hay un dividendo de $10, rentabiliza el 10%, el valor de la acción es $100. Cuando tú haces la sumatoria entre acción y dividendo, te da 110. Pero si, por ejemplo, esa misma empresa empieza a pagar un total de $18, si tú haces el cálculo con el nuevo valor de la acción de 90, va a rentabilizar al 20%. Sin embargo, cuando tú vas a hacer el cálculo de poder ver cuánto es la acción más el dividendo, te lleva la sorpresa de que en realidad has recibido $108, a pesar que el dividendo era mayor, rentabiliza mayor, pero resulta de que en definitiva lo que cayó fue el valor de la acción. Entonces, yo creo que esta pregunta es muy importante. No hay que caer en tentación cuando veas acciones con dividendos muy altos, porque tú ya sabes de que por el diseño de la fórmula significa de que la empresa está inyectándose capital, por lo tanto esas acciones perdieron valor. ¿Ya? No se olviden, esta pregunta es de examen. Bueno, como el curso se trata de tomar buenas decisiones financieras, ¿no? Entonces, yo les voy a dar la estrategia que es el DGI, que es el Dividend Growth Investing, que es una forma de crecer nuestras inversiones. ¿Cómo podemos hacer crecer nuestras inversiones? Bueno, lo primero que tienes que saber es que esto viene del mundo americano, obviamente ellos tienen mucha experiencia en esto, y ellos se caracterizan por revisar el histórico de cómo se han comportado los dividendos de las diferentes empresas. También van a ver cómo se ha estado haciendo la distribución de las utilidades, cómo ha sido el payout. Se concentran mucho en los flujos de caja. También muy importante es ver si el beneficio por acción tiene una tendencia creciente o no, o si es estable. También si el sobreendeudamiento está contenido, y también si esa empresa, a diferencia de otras, tiene alguna cualidad, algo que la diferencie, que sea muy difícil de replicar. Creo que son algunos elementos que te permitirían decir si esta sí es una buena inversión. Si te fijas son 6 puntos, pero ¿qué pasaría si solo hay 4?
Por ejemplo, que no tenga sobreendeudamiento, que tenga buen flujo de caja, que tenga un buen histórico, que la tendencia es creciente en cuanto al beneficio por la acción. Sin embargo, no tiene ninguna ventaja competitiva. Entonces esto ya te pone en duda, pues no sabes qué tan real va a ser que en el futuro se vuelva un commodity, uno más, y todo empiece a caer. Entonces hay que evaluarlo, ¿no? Hay que evaluar el momento, hay que revisar a la empresa por lo menos trimestralmente para ver cómo está. Hoy en día las herramientas que se tienen te pueden dar cortes diarios. Ahora no te olvides, en la bolsa de valores, cuando hay una alza es un bull, cuando hay una baja es un bear. El bull y esa alza es por los cuernos que bota hacia arriba, en cambio el oso vienen las garras, te bota hacia abajo. Bueno, si podemos ver para una lectura rápida, cuando uno ve una empresa, cuando la empresa tiene bajo crecimiento y aumenta el riesgo de eliminar los dividendos en el futuro, eso sería un payout agresivo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa cuando hay un menor payout? Bueno, es cuando hay mayor crecimiento, pero también hay un mayor margen para mantener o incrementar, ¿qué? Los dividendos al futuro. Entonces, ¿qué sería eso? Sería un payout más prudente, ¿no? Entonces, ya puedes saber ahí más o menos cualitativamente qué implicaría que una empresa esté distribuyendo más dividendos que otros, ¿no? Entonces, habrá que buscar el camino del medio. Bueno, aquí está la fórmula de Gordon Shapiro, es la fórmula que vamos a utilizar nosotros en el ejercicio de laboratorio, que también va en una cápsula desarrollada en Excel e entregada en el laboratorio, donde yo prácticamente quiero que ustedes trabajen identificando la fórmula completa, ¿no? Que está acá, y la fórmula corta. Ven, en un segundito voy a cambiar de color. Y la fórmula corta, si te fijas, estamos hablando del dividendo, tenemos aquí el rendimiento que se espera y el crecimiento que va a tener en la industria de esa empresa. Eso nos va a dar, ¿qué? El precio de la acción. Muy importante saber si la acción que nos están dando es la de este año o si es la de acción, es el dividendo de una acción en el futuro. Sin embargo, a objetos de hacer un buen cálculo, el modelo de crecimiento del valor de los dividendos para llegar al valor de las acciones es muy importante. Lo propone Gordon Shapiro. Un buen gerente financiero, mejor un gerente general, es muy importante que él haga sus ejercicios antes de realizar sus inversiones. Bueno, vamos a la cápsula de los ejercicios, allá nos vemos. Les agradezco mucho. Alejandro Fernández, cuídense, muy amables por seguirnos.